Vas a tu consulta de control prenatal rutinaria y tu obstetra te dice que tienes diabetes gestacional. No te preocupes, el día de hoy aquí en Entre Latidos vamos a platicar sobre la diabetes gestacional y la diabetes pregestacional. Yo soy el doctor Alexander Rafaelano Miranda, soy ginecobstetra y médico materno fetal. El día de hoy vamos a platicar sobre este tema que es una patología que se presenta en el embarazo, que muchas mujeres embarazadas viven con ella o conviven con esta condición, y cuando les dan el diagnóstico de la diabetes, ya sea la pregestacional o la gestacional, o que están embarazadas y conocen que cursan con diabetes, y eh, cursan el embarazo con temor. Y considero que esta plática que traigo para ustedes podría servir para que no se preocupen por la diabetes. Algo que yo le digo mucho a mis pacientes es que cuando les doy el diagnóstico de diabetes, no deben preocuparse, deben ocuparse. Y como ya les había dicho previamente, quien debe preocuparse sería yo. ¿Por qué? ¿De qué nos vamos a preocupar? De dar un adecuado tratamiento, de dar una adecuada asesoría. Pero ustedes deben ocuparse de llevar adecuadamente las recomendaciones que nosotros como médicos les damos. Bueno, para iniciar vamos a explicar de qué se trata la diabetes. Bueno, la diabetes como tal es una enfermedad que se puede presentar en varias etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia y la vida adulta. Hay varios tipos de diabetes. Antes le llamaban diabetes insulino dependiente y diabetes no insulino dependiente. Ahora ya sabemos que hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y varios tipos de diabetes, ¿no? Diabetes gestacional, que es la diabetes que a nosotros el día de hoy pues vamos a platicar. En cuanto a la diabetes en sí, es la elevación de la glucosa, que, bueno, para términos generales podríamos decir que, como le llaman coloquialmente, es el azúcar dentro de la sangre, pero bueno, vamos a llamarle glucosa dentro de la sangre. Es cuando el organismo de un individuo no puede, lo que nosotros le llamamos metabolizar, o sea, que no la puede utilizar en sus funciones básicas para poder vivir, y se colecciona esa glucosa dentro de la sangre y ahí permanece. También existen otras condiciones donde algunas sustancias que debería producir el cuerpo no se producen adecuadamente, y entonces eh, estas sustancias son las que ayudan a que la glucosa pueda utilizarse por el cuerpo, y entonces al no producirse adecuadamente, entonces la glucosa pues permanece elevada dentro del cuerpo. Eh, Vamos a hablar más o menos, quiero ejemplificarlo a algo que a lo mejor todos podemos conocer, ¿no? O sea, no tanto hablar de la glucosa o hablar de, mm, de un término como tal tan médico. Vamos a ponerlo, por ejemplo, eh, cuando estamos en casa y entonces pedimos a alguien que nos llene el tanque del gas. Imaginemos que tenemos un tanque estacionario de gas. Nosotros sabemos cuánto o cada cuánto tiempo tenemos que ponerle gas a ese tanque estacionario. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si sabemos que generalmente cocinamos 3 veces al día, se hace, no sé, tantas comidas a la semana, etcétera. Entonces sabemos que cada cierto tiempo debemos estar rellenando ese tanque con cierta cantidad. Imaginemos que ese tanque este, llega un momento en el que nosotros estamos cocinando más, empezamos a utilizar el horno, empezamos a utilizar otras cosas. Pues ¿qué va a pasar? Prácticamente ese gas se va a terminar más rápido. Pero si también nosotros llega un momento en el que comemos fuera, no cocinamos en casa y no utilizamos tanto a lo mejor para calentar el agua del boiler o ese tipo de cosas. Entonces cuando nosotros estamos llenando o pedimos a la persona que llena el gas que llene el tanque, pues este tanque se va a llenar cada vez más, ¿no? Entonces, aquí viene esta parte de que del tanque de gas debe llenarse de acuerdo a la forma en cómo lo utilizamos. Porque si lo utilizamos poco, entonces debemos llenarlo poco. Pero si lo utilizamos mucho, entonces debemos llenarlo más.
Y aquí viene esta parte de la glucosa. ¿Cómo es que la glucosa funciona dentro de nuestro cuerpo? La glucosa entra, es el combustible de nuestro organismo. Si nosotros utilizamos mucha glucosa, la glucosa pues nosotros llamamos metabolizar, o sea que se va a consumir. Pero si nosotros no utilizamos mucho nuestro cuerpo, la glucosa se va a quedar adentro y en un organismo normal, pues ¿qué va a hacer? Se va a ir a las reservas. ¿A dónde se va a ir? Pues a la grasita, a donde se tiene que guardar. En las personas que tienen diabetes, esa azúcar o esa glucosa que está dentro de su cuerpo no tiene la facilidad de consumirse. O sea, hagan de cuenta que si estamos hablando de ese tanquecito de gas y la estufa, que es para cocinar nuestros alimentos, que tuviese a lo mejor una especie de regulador o un regulador que hace que ese gas entre hacia nuestra estufa. El regulador tiene que regular la cantidad de gas que va a entrar a nuestra estufa. Pero imaginemos que ese regulador está tapado. Aunque nosotros lleguemos a cocinar, o sea, estamos cocinando, cocinamos con frecuencia, pero estamos cocinando a una llama baja porque el regulador pues prácticamente no deja pasar más gas porque está tapado. Sin embargo, nosotros le estamos llenando cada vez más y más y más a ese tanque de gas porque nosotros sabemos que estamos cocinando con una frecuencia alta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente nuestro tanque se va a llenar más hasta el grado de que pues ya no le va a caber más gas y nosotros acá pues vamos a sentir como que nos hace falta, ¿no? Porque pues decimos pues la llama está muy bajita, pero ¿cuál es el problema? El problema es el regulador. Bueno, así pasa en nuestro cuerpo. Las personas que tienen diabetes hagan de cuenta que ese regulador que hace que la glucosa entre a las células, o sea, donde se va a utilizar, pues prácticamente esté como tapado o detenido, por así decirlo, y entonces no permite que esa energía que viene en la glucosa pues pase hacia las células y entonces las células quieren más y sienten que no tienen, pero sin embargo acá en la sangre pues está toda la colección de la glucosa, ¿no? Y entonces cuando nosotros hacemos una medición con un glucómetro, pues vemos la glucosa súper alta, ¿no? Y lo mismo podría pasar con el tanque de gas por ejemplo, de un tanque estacionario, en donde nosotros lo tenemos sin un medidor, pues nunca nos vamos a dar cuenta que está sobrepasado. Pero si nosotros le ponemos un medidor a ese tanque estacionario, aunque nosotros estemos con una flama pequeña, si le ponemos el medidor nos vamos a dar cuenta que ese tanque de gas está al tope. Incluso probablemente está más allá de lo que podría soportar, ¿no? Y asimismo, para eso nos sirve a nosotros el glucómetro, que es la forma en cómo podemos medir la glucosa dentro de la sangre y que nos va a decir que hasta cierto punto, entonces ya tenemos diabetes. Entonces, no sé si quede clara esta parte de la diabetes, de cómo funcionan los requerimientos de la glucosa para que el organismo funcione, ¿no? Entonces, recordemos, la glucosa es lo que nos va a dar energía a nosotros. Hay más fuentes de energía, pero la glucosa en sí es la que más, con el metabolismo que nosotros utilizamos de forma cotidiana, es principalmente el principal combustible, por así decirlo, ¿no? Ahora, en cuanto a la diabetes pregestacional y gestacional, son los tipos de diabetes que vamos a encontrar en la embarazada. La pregestacional es aquella que se encuentra desde antes de estar embarazada o antes de las 20 semanas de gestación, cuando hacemos un diagnóstico antes de las 20 semanas. Y cuando el diagnóstico se hace después de las 20 semanas, hablamos de una diabetes gestacional. El mecanismo es diferente. La diabetes pregestacional, pues bueno, sabemos puede ser de las que utilizan insulina, que desde niños empezaron con insulina, o a lo mejor una paciente que se le hizo diagnóstico de diabetes tipo 2, que es de las que empiezan a tomar metformina y otro tipo de medicamentos, incluso después llegan a utilizar insulina. Y tenemos la diabetes gestacional, que es aquella que se diagnostica después de las 20 semanas de gestación, que el tratamiento, lo vamos a platicar ahorita, que va a ser diferente. Ahora, en cuanto a la diabetes gestacional, quiero decirles que hay que hablar de algo que le llamamos sensibilidad a la insulina. La insulina es una sustancia que se produce en el cuerpo, en el páncreas, en el cual es, por así decirlo, como si fuera la llave que va a abrir el regulador de lo que estábamos hablando hace rato del ejemplo que habíamos dicho.
esta llave que abre ese regulador para que pueda entrar la glucosa hacia las células. Recuerden que habíamos comentado que hay un regulador que hace que ese azúcar o esa glucosa que está dentro de la sangre pueda pasar hacia una célula y utilizarse, ¿no? Entonces, la insulina, recuerden, es esa llavecita que abre ese regulador. En algunas personas esa llavecita pues ya no hay cierta cantidad y entonces por eso a veces hay que administrarles más insulina, ¿no? O insulina externa, inyectada. Pero en las pacientes que están embarazadas, vamos a dividir el embarazo por trimestres, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. En el primer trimestre hay mayor sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa? Que con poquita llave o con una llave muy pequeña podemos abrir ese regulador. Pero en el segundo trimestre y en el tercer trimestre necesitamos una llave cada vez más grande, ¿no? Entonces eso significa que necesitamos más insulina. Entonces, la diabetes pregestacional es importante que recordemos que muchas veces cuando ya están utilizando algún medicamento o insulina, en el primer trimestre pueden incluso tener disminución en la glucosa o algo que le llamamos hipoglucemias si siguen con el mismo tratamiento. Por eso deben acudir a su médico para que les haga un ajuste del tratamiento en primer trimestre, porque como hay mayor sensibilidad a la insulina, entonces es posible que con la dosis de insulina que estaban antes de estar embarazadas o con la dosis de, no sé, metformina o el tratamiento que tenían, pues puedan incluso necesitar más glucosa, porque sea un excedente de tratamiento. Y cuando estamos ya ahora en segundo trimestre y tercer trimestre, pues se vuelve a reajustar. Ahora, en las pacientes, también existen algunas pacientes que, bueno, tienen los factores de riesgo y hacemos un diagnóstico mandamos a hacer algunos laboratorios y resulta que, pues, estaban en parámetros normales, ¿no? Pero después, ya pasando el segundo trimestre, o ya entrando al segundo trimestre, pues entonces le hacemos de repente un examen de control o a un tamizaje que también le llamamos y entonces ya sale con la glucosa alterada y resulta que todavía no pasaba de las 20 semanas. Y entonces ahí podemos hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta glucosa probablemente estaba alterada desde antes, pero como estaba en el periodo de primer trimestre, donde había mayor sensibilidad a la insulina, pues entonces no se detectó. Pero ya ahora que estamos acercándonos o traspasando un poquito, o sea, ya pasamos el primer trimestre, entonces ahora sí ya podemos tener una adecuada evaluación de esa glucosa. Ahora, ya una vez que tenemos el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿cómo hacemos este diagnóstico? Hay varias formas de hacer el diagnóstico. Incluso puedo decirles que existen varias escuelas, por así decirlo, o varias sociedades médicas que dan varios parámetros o diferentes formas de hacer el diagnóstico. Y esto pues va dependiendo de cada médico, de cómo ellos vayan adaptándose, también de cómo vean a su paciente, de varias condiciones del contexto en el que esté sucediendo el control prenatal, la forma en cómo van a hacer el diagnóstico. Generalmente, o la mayoría de las veces, o la mayoría de las sociedades dicen que debemos hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace esto? La curva de glucosa se hace ya en segundo trimestre. Su doctor va a pedirles los laboratorios de la curva de glucosa. Después de que le hagan el examen estructural, ya es cuando les van a pedir su curva de glucosa y les van a dar un líquido muy dulce. Muchas veces les digo a mis pacientes, oigan, ¿ya les hicieron la curva de glucosa? Y me dicen, sí. Les digo, ¿ya les hicieron el examen de glucosa? O sea, el tamizaje de glucosa o el diagnóstico de glucosa. Me dicen que sí. Y le digo, a ver, ¿cómo se lo hicieron? No, pues me picaron y ya. Fui en ayuna, me picaron y eso fue todo. Bueno, para mí eso no es un diagnóstico de diabetes gestacional. Hay que hacer la curva de glucosa. ¿Y cómo sé que sí les hicieron el diagnóstico? Porque les dieron a tomar un líquido muy dulce
y entonces les tomaron 3 muestras, una en ayuno, una a la hora y otra a las 2 horas. Y dependiendo de los rangos, entonces es como vamos a determinar si tiene o no diabetes gestacional. También se puede hacer con algo que le llamamos hemoglobina glucosilada y hay varias formas de hacer como tal un diagnóstico de diabetes gestacional, porque por ejemplo también si vemos una glucosa en ayuno y está arriba de 200, pues también igual ya estamos pues ahí realizando diagnósticos, ¿no? Pero en una paciente que generalmente todo va bien, hacemos la curva de glucosa y entonces es donde nosotros nos damos cuenta que tiene el diagnóstico de diabetes gestacional. Y ahora una vez que le hacemos el diagnóstico, pues la paciente llega con nosotros y dice, bueno, y ahora tengo, o sea, llega con miedo, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener malformaciones mi bebé? ¿Va a tener alguna complicación? ¿Va a tener que nacer antes? ¿Me voy a quedar diabética toda mi vida? O piensan ellas que se van a quedar ciegas o que les van a cortar una mano o una pierna o algo, como a lo mejor podrían pensar de una persona con diabetes crónica, ya con varias complicaciones, ¿no? Complicaciones renales y este tipo de cosas. Pues miren, déjenme decirle que en la diabetes gestacional eso no pasa. En la diabetes pregestacional, dependiendo el tiempo de evolución de la enfermedad, de cómo hayan estado su control, pues bueno, esas condiciones pues varían en el embarazo porque podrían llegar a complicarse también y podría haber alguna complicación de la diabetes en el embarazo de forma ya crónica y verán probablemente esas complicaciones durante el embarazo. Pero en una diabetes gestacional, no. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones maternas y fetales de una diabetes pregestacional? Bueno, maternas principalmente pues la hiperglucemia, pueden haber también hipoglucemias y en el bebé puede haber incluso si estamos mal controladas en primer trimestre, puede haber mayor riesgo de malformaciones, sobre todo malformaciones cardíacas, también pues múltiples malformaciones. En el bebé incluso riesgos de abortos, eh, que podrían presentarse todo esto en primer trimestre. Ya una vez que avanza el embarazo, en la diabetes pregestacional también podríamos encontrar el riesgo de restricción de crecimiento fetal, que es cuando los bebés no crecen lo que deberían crecer durante el embarazo, también riesgo de algo que llamamos oligohidramnios, que es que no hay suficiente líquido amniótico también, incluso también podría haber polihidramnios o algo que llamamos macrosomía, que es esto, que haya mucho líquido, que el bebé esté muy grande. Generalmente en la diabetes pregestacional encontramos más restricción de crecimiento y también el oligohidramnios, que es cuando hay menos líquido. Y en la diabetes gestacional encontramos más bebés que son grandes, o sea, macrosómicos, que pueden llegar a pesar más de 4 kilos, 4 kilos y medio, incluso he escuchado, o sea, hemos visto hasta más de 5 kilos. Y también riesgos de polidramnios, que es cuando empieza a incrementar mucho el líquido amniótico. Em, riesgos se incrementa el riesgo, perdón, de preeclampsia en el embarazo, de hemorragias obstétricas, porque como hay una sobredistensión del útero, pues también al momento de que nace el bebé, pues el útero no se puede contraer. E incrementa el riesgo de hemorragias. Cuando es un parto, también incrementa el riesgo de desgarros vaginales y en el bebé de complicaciones al momento de salir. Por ejemplo, lo que llamamos distocia de hombros, que es cuando el hombro no alcanza a salir porque pues es un bebé que pues está grande y no puede salir por el canal del parto. También existe mayor riesgo de que termine en una cesárea y hay uno de los riesgos que, pues bueno, de los más fatales, pues la muerte fetal intrauterina. Estos riesgos es importante que los sepan y que los conozcan porque cuando llegan con el diagnóstico de diabetes, y pues este es el mayor de los temores de todas las mamás, o sea, que su bebé pueda morir dentro de la pancita de ellas, ¿no? Pero ¿qué creen? Que si nosotros llevamos un adecuado control y llevamos un control aproximadamente, ahorita lo vamos a explicar, del 95%, pues estos riesgos disminuyen bastante. No se quitan como tal, pero sí podemos disminuirlos bastante y podemos llevar un embarazo con mucho mayor tranquilidad. Pero para esto necesitamos llevar un apego al tratamiento y también debemos tener mucha cercanía con pues su ginecólogo, con su materno-fetal, con su endocrinólogo, con su nutriólogo y pues con quien les ayude a hacer el ejercicio, ¿no?
Entonces, bueno, esta es la diferencia entre diabetes pregestacional y diabetes gestacional y en cuanto a las complicaciones que podríamos esperar. Yo siempre hablo con mis pacientes sobre estas complicaciones y es importante que las sepan porque también cuando no conocen lo que puede suceder, no se apegan al tratamiento. Y cuando conocen que si ellas se apegan al tratamiento, pues podríamos incluso disminuir todos estos riesgos, pues esto es como más, eh, ellas lo ven como que están haciendo algo que va a beneficiar a su bebé y no se dan por vencidas, ¿no? Entonces creo que es importante que conozcan también los riesgos, a pesar de que pues pueden ser riesgos, como le digo, pues algo fatales en dado caso, ¿no? Porque en una paciente que incluso tiene diabetes descontrolada y va, porque muchas veces llegan las pacientes y dicen, es que vengo a ver cómo está mi bebé y llegan a su ultrasonido de crecimiento para ver cómo está su bebé y yo les digo, no, pues está hemodinámicamente bien, está, le hacemos registro cardiotocográfico, que son pruebas para saber cómo está el bebé en esos momentos, checamos líquido amniótico, checamos también cómo están los flujos de varias arterias de su bebé y pues todo va bien, pero esto no nos dice en realidad si el bebé va a estar bien o no los predice como tal. Porque como les comento, o sea, el hecho de decir que está bien el bebé no solamente es el ultrasonido, es toda una historia. Y para esto, pues la historia de cómo está el control de la diabetes también nos predice si el bebé le puede pasar algo. Bueno, ya hablamos de qué es la diabetes gestacional, la diferencia entre diabetes pregestacional y gestacional. También hablamos de los riesgos que puede o que trae la diabetes, tanto para la mamá como para el bebé. Y ahora pues nos toca hablar del tratamiento. Pero antes de hablar del tratamiento me gustaría hablar de la prevención. Y para hablar de prevención también debemos hablar de lo que son los factores de riesgo. Existen factores de riesgo que hacen, un factor de riesgo es algo que una persona tiene o que alguien, o son condiciones que tiene la persona que pueden predisponer a tener este tipo de enfermedad o cualquier enfermedad, ¿no? A esto le llamamos nosotros factor de riesgo. Entonces, o que nos incrementa el riesgo de padecer este tipo de enfermedades o cualquier enfermedad. Y en este caso que estamos hablando es de diabetes gestacional. Em, Como factores de riesgo para diabetes gestacional, pues primero tenemos lo que es una mala alimentación. Si tenemos una alimentación rica en carbohidratos o una alimentación que no es balanceada, también los factores de riesgo que serían hereditarios, por ejemplo, si tenemos familiares de primera línea con diabetes, antecedentes familiares, o también si tenemos embarazos previos en los que haya padecido diabetes gestacional y que se haya requerido tratamiento también, antecedentes de hijos, le llamamos macrosómicos o grandes, y que no se haya hecho también el diagnóstico de diabetes, también este es un factor de riesgo. Eh, el sobrepeso y la obesidad también es un factor de riesgo. La raza, por ejemplo, el hecho también de ser mexicanos, las mujeres mexicanas ya con eso ser mexicanas ya es un factor de riesgo para padecer diabetes gestacional. Entonces, muchos factores pueden hacer a una mujer predisponente para la diabetes gestacional. Hay algunas cosas que no podemos modificar. Por ejemplo, no podemos modificar dónde nacemos o nuestros padres, nuestros genes, pero sí podemos modificar nuestra dieta, la condición en la que llevamos nuestra vida, si hacemos ejercicio o no. Incluso, por ejemplo, si tenemos sobrepeso, obesidad y planeamos un embarazo, pues también podemos disminuir el peso o hacer dietas, tratamientos para pues bajar de peso antes de iniciar un embarazo. O sea, todo esto nos puede ayudar a disminuir los riesgos, no los elimina por completo, pero sí nos disminuye el riesgo de una diabetes gestacional. Ahora, el tratamiento de la diabetes pregestacional, el tratamiento es con insulina que se va a iniciar incluso desde primer trimestre. Esto se va a ajustar de acuerdo a la insulina que ya requerían previamente, se hace un ajuste en su primera consulta, ya sea con su materno fetal, con su ginecólogo o idealmente con su endocrinólogo. Y en la cuestión de la diabetes gestacional, que es lo que quisiera enfocarme más, y es algo que en estos momentos quiero comentarles que a partir de esta parte de este video, eh, quiero decirles que esto no sustituye una consulta.
no sustituye lo que su médico les recomiende, lo que su nutriólogo les recomiende, lo que su endocrinólogo les recomiende. Porque como hace unos momentos les comenté, tanto para hacer el diagnóstico hay diferentes vertientes, diferentes sociedades, diferentes criterios que cada quien se va adaptando a ellos de acuerdo a las características físicas pues, de la población, de la paciente incluso. También el tratamiento está enfocado de esa manera. O sea, cada quien tiene diferente tipo de tratamiento y cada paciente requiere diferente tratamiento, porque no existe como tal una receta, como le llamamos receta de cocina, que diga, este es el tratamiento y así todas las mujeres deben tenerlo. No. El tratamiento va enfocado a cada paciente, cada médico maneja diferente tipo de tratamiento, hay algunos médicos también que tienen experiencia en un tipo de tratamiento y en otro, y también igual probablemente lo que yo les vaya a decir en estos momentos en un tiempo cambie. ¿Por qué? Porque como sabemos la medicina va cambiando, va evolucionando y lo que decimos hoy probablemente después ya no sea completamente cierto o no sea completamente recomendado. Entonces, ahorita quiero enfocarme a algo muy general. Si hay alguna otra cuestión que quisieran em, como que hagamos más énfasis o que quisieran detallar un poco más, si quisieran que lo detallemos probablemente aquí en algún otro video, lo pueden escribir y lo vamos a detallar, pero ya para cuestiones más personales de su tratamiento exclusivo, ahí esto no va a sustituir una consulta, entonces ahí sí deben ir con su ginecólogo, con su materno fetal y con su endocrinólogo y con su nutriólogo para que les adecúen el tratamiento, ¿va? Entonces vamos a iniciar con tratamiento. El tratamiento o la base del tratamiento es dieta y ejercicio. Como les comento o como les comenté hace un rato con la cuestión o el ejemplo de la persona que viene y rellena el tanque de gas y nosotros vamos a utilizarlo haciendo la comida, bueno, imaginemos que la dieta es esa persona que viene y rellena nuestro tanque de gas. Entonces, la dieta es quien va a llevar esa cantidad de combustible. Y el ejercicio, por así decirlo, es la forma en cómo vamos a utilizar ese combustible. Aparte de lo que nosotros llevamos nuestra vida cotidiana, o sea, la vida cotidiana ya estamos gastando glucosa, o sea, estamos gastando ese combustible y aparte el ejercicio hace que gastemos más. Y si lo ponemos por ejemplo, con el ejemplo de la estufa y el tanque de gas, pues bueno, el ejercicio y la vida cotidiana, por así decirlo, sería como la forma en cómo cocinamos, o sea, que estamos cocinando frecuentemente y que aparte el ejercicio podría ser como que nos ponemos a hornear algo, entonces se gasta más, ¿no? Entonces, esta es la forma en cómo el tratamiento base para la diabetes gestacional, dieta y ejercicio. El hecho de que nosotros demos algunos otros tratamientos, por ejemplo, que podamos dar algún tratamiento, por ejemplo, como la metformina, que es la que nos ayuda a que estos reguladores para poder entrar ese combustible, para que este combustible, perdón, pueda entrar a las células o en el caso del ejemplo que hacemos del tanque de gas y el gas que entre hacia la estufa, podría ser la metformina como esa sustancia que va a hacer que el regulador sea más receptivo a lo que serían las llavecitas que se llaman insulinas para poder abrirlos. Entonces, son varias vertientes de tratamiento. Pero bueno, lo que vamos a enfocarnos primero es la base del tratamiento es siempre dieta y ejercicio. ¿Y por qué lo vamos a hacer como base de tratamiento? Porque como sabemos, la glucosa o la hiperglucemia o la diabetes es ese acúmulo de azúcar o de combustible en ese tanquecito. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer que ese combustible no se coleccione tanto en el tanque, o sea, sin rebasar pues lo que el tanque pueda soportar? Pues uno, que no le estemos metiendo tanto combustible, o sea, que no venga la persona a llenar el tanque cada rato, y la otra es que la persona que está cocinando o quienes están cocinando, pues estén cocinando más frecuentemente, ¿no? Y que o se pongan a hornear para gastar más gas. Entonces, si no, si lo traspolamos a la diabetes, pues entonces significa que nosotros debemos hacer lo posible de no introducir tanta glucosa a nuestro cuerpo, que ese sería como el combustible, y también que lo gastemos más. O sea, ¿cómo?
con la vida cotidiana que llevamos y aparte haciendo ejercicio, que esto es como cocinar más y hornear más cuando lo traspolamos al ejemplo del combustible y la estufa, ¿no? Entonces, ya que sabemos esto de la dieta y el ejercicio, ahora, ¿qué dieta y qué ejercicio? Yo recomiendo ejercicio, sobre todo en el embarazo, que siempre sea caminatas, podemos salir a caminar, se recomienda siempre caminar después de los alimentos más fuertes o tratar de tener un horario de caminata yo les recomiendo que sea 4 o 5 veces a la semana. Pueden ser caminatas en periodos de 15 minutos, de 15 descansan unos 5 minutos, otros 15 minutos, o pueden ser 20 minutos continuos, así poco a poco. O sea, cada quien va a ir adaptándose al ejercicio. Por ejemplo, si son personas de ir al gimnasio, pueden hacer caminadora, pueden hacer elíptica, y también se recomienda un poco de ejercicio de hacer músculo. Y esto, pues yo como en videos previos les he comentado, un ejercicio que no sea tanto abdominal, más ejercitar los músculos de los brazos y de las piernas. Y pues incrementar también el ejercicio que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, tratar de no utilizar el coche. Por ejemplo, si vamos a un estacionamiento, estacionarlo lo más lejos posible, no utilizar escaleras eléctricas y mejor utilizar escaleras normales, no utilizar el elevador, utilizar las escaleras. Si por ejemplo vamos a ir a la tienda y nos queda cerca, no utilizar el coche, sino utilizar mejor, ir caminando. O sea, todo este tipo de ejercicios que hagamos de forma cotidiana van a incrementar los requerimientos de glucosa, y entonces pues vamos a necesitar menos insulina o menos tratamiento con medicamento, y entonces pues nos vamos a estabilizar mejor, ¿verdad? Y ahora, en cuanto a la dieta aquí sí es muy importante que siempre vayan con un nutriólogo. Muchas veces los pacientes me dicen, doctor, ¿y qué puedo comer? Bueno, yo no soy nutriólogo y eso es algo que yo les digo, yo no soy nutriólogo. Yo lo que hago es, se les puede calcular la cantidad de calorías que deben consumir y se les distribuyen los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y todo este tipo de cosas, y les doy un horario, el horario que deben seguir, pero yo no les doy una dieta como tal, porque esa dieta la tiene que hacer alguien que sea experto en dietas. ¿Y quién va a hacer eso? Un nutriólogo. Ahora, siempre hay que ver y buscar un nutriólogo a quien nosotros le entendamos como paciente, porque miren, muchas veces me he encontrado con pacientes que les digo, oye, ¿ya fuiste al nutriólogo? Y me dice, sí. ¿Y qué te dijo el nutriólogo? No, pues me dio una lista, me dijo que los equivalentes, pero pues ellos, o sea, ellas me dicen que hacen lo que entienden, pero en realidad las pacientes no entienden los equivalentes. Miren, yo como médico, y créanme que he tenido la necesidad también de ir a un nutriólogo, y he ido a muchos nutriólogos, y a mí cuando me dan una lista con los equivalentes y todo esto, de verdad, siendo médico, me ha sido difícil entenderlo. Y a la forma en cómo me he adaptado yo en la cuestión de nutrición, o sea, de ir con un nutriólogo, siempre me he adaptado más en que me den una especie de un menú, pero libre. O sea, que me digan, mira, puedes elegir, perdón, entre esto, esto y esto es lo que puedes desayunar. Y puedes elegir entre esto, esto y esto, lo que puedes comer, y esto y esto, lo que puedes cenar, y estas pueden ser tus colaciones. Este es tu grupo de colaciones, lo que tú puedas, esta puede ser tu colación del mediodía, tu colación de la tarde, tú elige las colaciones como tú quieras. Pero ya ahí ya me dicen más o menos las porciones, los alimentos que yo puedo elegir, y entonces yo hago la distribución de mis alimentos en el transcurso de la semana conforme pues yo me siento más cómodo, lo que se me va antojando. Y también, sobre todo, a veces los nutriólogos nos pueden ayudar a tomar esos tips que a veces pueden ayudarnos a no, a comer un poquito más de lo que a lo mejor nos gusta sin llegar a transgredir, porque ahorita vamos a platicar también de ese tipo de cosas en cuanto a la dieta, porque les voy a dar también unos tips de la dieta sin que esto sustituya a lo que les diga un nutriólogo, ¿va? Entonces, la dieta, ¿cómo la vamos a distribuir en cuanto a horarios? Es muy importante que hagamos una distribución de horarios. Ahora, regresamos al ejemplo de la persona que viene a rellenar el tanque de gas y de la persona que utiliza la estufa para estar haciendo la comida, ¿no? ¿Cómo sabemos cuánto gas y cada cuánto debemos ponerle?
al tanque. Ya lo habíamos comentado. Bueno, dependiendo la forma en cómo estamos cocinando y la cantidad de que cocinamos es la frecuencia y la cantidad de gas que le vamos a poner a ese tanquecito, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto debemos consumir de glucosa y de calorías? Bueno, pues debemos saberlo dependiendo a cuánto gastamos. Y ya los nutriólogos ya saben, pueden calcularnos cuánto como embarazada debes consumir o consumes solamente por estar embarazada y también cuánto consumes si haces cierta cantidad de ejercicio. Y entonces es la persona que te va a decir, ah, mira, tienes que administrar esta cantidad de carbohidratos, esta cantidad de proteínas, esta cantidad de verduras, esta cantidad de calorías, ¿no? Porque ya nos va a ir diciendo, o sea, ellos van sabiendo qué tanto vamos gastando, entonces ellos nos van diciendo qué tanto vamos a ir eh, administrando o consumiendo, ¿no? Ahora, en cuanto a la forma en cómo funciona nuestro cuerpo, bueno, nuestro cuerpo, bueno, y el cuerpo de cualquier persona, y hablando ahorita del cuerpo de una embarazada, cuando nosotros consumimos los alimentos, hay un periodo que le llamamos como un pico de que los nutrientes y que de esa glucosa o esas sustancias que se van a tomar de los nutrientes, van a entrar a nuestro cuerpo y van a permanecer ahí adentro. Bueno, este pico sucede en cuanto comemos, empieza a alzarse, 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 y entonces llega un momento en el que llega a una cúspide y empieza a bajar nuevamente conforme va pasando el tiempo. Hablando de la glucosa, por ejemplo, si yo consumo no sé, imaginemos, no sé, un plátano, por ejemplo, yo lo consumo a las 8 de la mañana. Bueno, yo voy a empezar, si yo tuviese algo para medir mi glucosa en ese momento y lo empiezo a medir, no sé, cada 10 minutos, voy a empezar a darme cuenta que después de haberme comido ese plátano, mi glucosa va a empezar a subir en mi cuerpo, o sea, si la mido aquí en mi dedito, va a empezar a subir conforme va pasando el tiempo y va a llegar un momento, por ejemplo, a la hora, imaginemos, que va a llegar a un pico máximo y ya va a llegar a cierto nivel de glucosa y después de ese tiempo va a empezar a haber un descenso. Generalmente los alimentos, como los va a calcular un nutriólogo, es para que esos picos no duren más de 3 horas. O sea, ¿por qué? Porque cuando esos picos duran mucho más tiempo y aparte son muy altos, es cuando vienen las agresiones hacia el bebé, cuando la glucosa puede empezar a crear alteraciones en la placenta y empezar a crear problemas en el bebé. Entonces, lo que nosotros tratamos es de que esas alzas o la forma en cómo se va elevando la glucosa no sea tan alta ni tampoco que permanezca por tanto tiempo. Entonces, por eso es importante que lo que nosotros consumimos prácticamente en 3 horas ya esté casi o sea, bajando demasiado. Y por eso a las 3 horas ya debemos estar consumiendo otro alimento. Por eso yo les digo a mis pacientes, debes de comer como los pollitos, poquito, pero cada ratito. Y entonces yo les doy un régimen de horarios para poder llevar su alimentación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si la paciente desayuna, yo siempre les pregunto, ¿a qué horas desayunas generalmente? Ah, ok. Yo desayuno a las 7 de la mañana. Ok, entonces, 7, y les muestro así con mis dedos, 7, 8, 9, 10. O sea que a las 10 de la mañana debes consumir tu colación. Ahora, 10, 11, 12, 1. A la 1 de la tarde debes de consumir tu comida. Bueno, 1, 2, 3, 4. A las 4 de la tarde tienes que consumir una colación. 5, 6, 7. A las 7 de la tarde o 7 de la noche ya debes consumir tu cena. 8, 9, 10. A las 10 de la noche debes consumir otra colación. O sea, cada 3 horas debes estar consumiendo alimentos. Con mis pacientes, yo les llevo algo que le llamamos hoja de automonitoreo de glucosa y esto todos debemos llevar esa hoja. Esto sí no cambia. O sea, esto lleves el tratamiento de acuerdo a la guía cualquier guía, ya sea guías europeas, guías mexicanas, guías estadounidenses, de donde sea, en todas las guías siempre se recomienda llevar un control de la glucosa. ¿Y cómo vamos a llevar el control de glucosa? Con una hoja que se llama automonitoreo de glucosa, que también les voy a explicar ahorita cómo se debe llevar. Entonces,
Para poder llevar adecuadamente esa hoja de automonitoreo de glucosa, debemos siempre tener horarios de comida. Me he encontrado pacientes que les digo, oye, ¿ya qué horas desayunan? No, pues a las 11 de la mañana. Bueno, eso no debe suceder. Ninguna mujer embarazada debe desayunar a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque también el bebé, recuerden, el bebé necesita glucosa y necesita esa glucosa para vivir. ¿Y qué creen? Que al bebé le hace más mal, o sea, es peor para el bebé quedarse sin glucosa que andar con la glucosa arriba. ¿Por qué? Porque la glucosa arriba, o sea, andar que la mamá ande con la glucosa por arriba de lo recomendado, lo que va a hacer es que va a traer problemas en el bebé, como un poquito más a futuro, o sea, problemas de que se va a quedar sin líquido, que se va a hacer grande, que lo que ya dijimos, que se va a hacer pequeñito, cosas así. Pero una glucosa baja, o sea, una hipoglucemia grave, en ese momento puede llevar a la muerte del bebé en ese momento. Entonces, por eso es tan importante que no se nos baje tanto la glucosa. Y para esto siempre debemos tener nuestros horarios de comida y no tener ayunos tan prolongados. Entonces, recuerden, no podemos estar desayunando a las 11 o 12 del día. Tenemos que desayunar 7, 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque así ya podemos tener, así justo como les digo, cada 3 horas nuestros alimentos y nuestro último alimento va a ser a las 10, 11 de la noche. Si es, y de hecho incluso a veces cuando dormimos un poco más antes, sí, igual se puede eliminar la colación más nocturna porque ya están dormidas y si desayunan tempranito pues no van a estar tanto tiempo en ayuno porque dormidas pues también no van a estar gastando tanta energía, ¿verdad? Pero ya pues, eso se va a ir viendo dependiendo del tratamiento que también lleven. Porque de acuerdo a cómo vaya esa hoja de glucosa o esa hoja de automonitoreo de glucosa es como le vamos a estar ajustando el tratamiento médico, o sea, ya con medicamentos. Entonces, yo me he encontrado también con pacientes, luego les digo, bueno, a ver, explícame cómo te dejó la dieta tu nutriólogo. Y les digo, a ver, ¿cuántas veces comes al día? 3 veces. Y yo les digo, ¿sabes qué? Cambia de nutriólogo. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve una, un nutriólogo que me dice que mi paciente coma 3 veces al día. O sea, yo necesito que mi paciente esté comiendo cada 3 horas porque yo así le voy ajustando la glucosa. Probablemente habrá médicos o habrá algunos otros, no sé, endocrinólogos o otros materno-fetales que sí les sirva que su paciente coma 3 veces al día únicamente. Pero en mi caso y la forma en cómo yo les voy a explicar que yo llevo el tratamiento de la glucosa en ciertos pacientes, pues bueno, yo necesito que estén consumiendo, como les digo, como los pollitos, cada 3 horas. Desayuno, colación, comida, colación, cena y colación si es que todavía están despiertas. Bueno, eso es en cuanto a la dieta y al el ejercicio. Entonces, dieta por un nutriólogo, no les voy a decir yo qué es lo que van a comer. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros apoyarnos en la dieta y algo que probablemente también podrían platicar con sus nutriólogos? Muchas veces las pacientes me dicen, es que yo me quedo con hambre y de verdad, adecuarse a una dieta de una persona con diabetes es difícil porque nuestra dieta de forma normal está llena de carbohidratos. Si ustedes se sientan en su mesa y analizan qué es lo que están consumiendo carbohidratos y los carbohidratos es lo que nos trae más azúcar a nuestro cuerpo, que consumimos tortillas, consumimos pan, consumimos leche, consumimos, por ejemplo, un mole, frijoles, lentejas que también son ricas en proteínas, en otras cosas, pero también tienen carbohidratos, las papas, las frutas, o sea, hay muchas cosas que tienen carbohidratos y eso es algo que ustedes tienen que preguntarle a sus nutriólogos, ¿qué es lo que contiene carbohidratos? Y otra de las cosas súper importantes es que sepan algo que le llaman índice glucémico. Hay alimentos, todos los alimentos que consumimos tienen algo que le llamamos índice glucémico. Y esto es como, por así decirlo, para que me lo entiendan, es la forma en cómo un alimento tiene la capacidad de elevarnos la glucosa y con qué velocidad. ¿Qué tanto nos las puede elevar y con qué velocidad lo puede elevar? Por ejemplo, si hablando de un plátano, un plátano tiene un índice glucémico diferente si lo consumimos verde a si lo consumimos bien cocido. Un plátano verde tiene un índice glucémico más bajo que un plátano que está bien cocido. ¿Qué significa esto? Que si yo como el plátano bien cocido, me va a subir la glucosa muy rápido y también me va
a hacer la glucosa mucho más alta. Y un plátano verde va a hacer que mi glucosa no suba tan rápido y también no tan alto. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, imaginemos las pasas o, por ejemplo, las uvas y las pasas. O sea, eh, una uva, por ejemplo, que sea más ácida o más no tan madura, por ejemplo, puede hacer que tenga un índice glucémico más bajo, o sea, que no nos suba tanto el azúcar ni tan rápido, pero una uva muy dulce o que está más madura sí no lo puede hacer. Y por ejemplo, una pasa, aunque la vemos muy pequeñita, tiene una capacidad de elevarnos la glucosa de una forma tan rápida y mucho más alta que si consumimos algo más grande. Entonces, y con más jugo, ¿no? O jugoso, porque la pasa está prácticamente deshidratada. Esto también está, podemos llevarlo a lo que son los alimentos o las frutas que son frutas secas o frutas deshidratadas. Las frutas deshidratadas prácticamente a una paciente que es diabética, yo no se las recomiendo consumirlas. Si el nutriólogo le dice si puedes consumirlas, bueno, le va a hacer cálculo para poder consumirlas. Pero sí son alimentos que sí pueden elevar mucho la glucosa y elevarlas de forma más rápida. A otra cosa, por ejemplo, muchas veces mis pacientes me dicen, es que pues a mí, yo tomo jugo de frutas. Entonces, sí, o sea, sí está bien consumir un jugo de frutas, bueno, si me dicen en lugar de consumir un refresco a consumir un jugo de frutas, pues es mejor un jugo de frutas, sí, pero ¿qué creen? Que es mejor consumir la fruta entera, porque la fruta entera también tiene sustancias, bueno, tiene, por ejemplo, toda la consistencia que trae la fruta entera hace que la forma en cómo se absorbe pues esa glucosa a nuestro cuerpo sea más lenta, toda la fibra que contiene la fruta entera. Mientras que si nosotros hacemos un licuado, licuamos esa fruta, pues toda esa fibra pues se queda ahí y entonces tomamos el jugo y entonces es como un shot de glucosa, o sea, estamos tomándonos el jugo y la glucosa se nos va a ir rápido hacia arriba y nos va a persistir también por más tiempo. Entonces, todo este tipo de cosas son como ciertos consejos que también deben preguntar con su nutriólogo y deben como analizar en qué momentos sí los pueden consumir y en qué momentos no. Ahora, mis pacientes, o sea, les digo, en la dieta para la paciente diabética, o sea, sí pueden consumir de todo, o sea, puedes consumir un pastel, o sea, sí puedes comerte un pastel, pero calculado. O sea, como decía mi nutrióloga, que ahorita me recuerda a mi nutrióloga, me decía, el veneno está en la cantidad. Y justamente esto les quiero transmitir. El veneno está en la cantidad. Lo que ustedes consuman, el problema no es que lo consuman, sino cuánto consumen. Entonces, si ustedes tienen antojos, o sea, van a tener, por ejemplo, su baby shower y van a hacer un pastelito y entonces ustedes ya tienen el menú de lo que van a consumir. Entonces eso analícenlo antes con su nutriólogo y les dicen, doctor o nutriólogo, a quien les vaya a llevar su dieta. Ese día yo tengo pues tengo un evento y quisiera disfrutarlo. Quisiera que me calcule la dieta para ese día. Entonces le pueden hacer un menú donde en ciertos horarios puedan disminuir un poco los carbohidratos y en el momento que vamos a estar consumiendo a lo mejor ese pedacito de pastel, lo podemos consumir, pero probablemente en ese momento no vamos a consumir otro carbohidrato, no vamos a comer, no sé, la tortilla, no vamos a comer la sopa, no vamos a comer la pasta o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay que saber, como dicen por ahí, hay que saber qué batallas o cómo vamos a pelear nuestras batallas, ¿no? Entonces, en este caso de la diabetes, debemos saber qué es lo que vamos a consumir y qué es lo que sí podemos consumir y qué es lo que probablemente en ese momento no lo vamos a consumir. ¿Para qué? Para no transgredir como tal nuestra dieta, ¿no? Y si probablemente vamos bien controlados y todo, y de repente pues queremos transgredir en ese momento, bueno, es una transgresión. Lo vamos a anotar en nuestra hoja de monitoreo, fue una transgresión, pero eso es algo un día, no es todos los días. Porque también igual llevar una dieta súper estricta es difícil y por eso también los pacientes o sea, se dejan y ya dicen yo no puedo con esta dieta, porque para ellas es difícil, como dicen, a todos nos acostumbramos menos a no comer y pues una paciente que está acostumbrada a consumir de todo y luego con los antojos del embarazo más,
pues entonces estar en una dieta con un régimen muy estricto también no es tan padre y aparte no es que sea imposible, pero es difícil. Y las entiendo porque pues llegan conmigo y a veces mis pacientes me dicen, doctores, que yo me siento frustrada, o sea, cada vez que como algo me da miedo porque me checo la glucosa y siento que va a estar elevada, entonces ya como con miedo. Entonces creo que eso también es algo que no debemos vivir en el embarazo, o sea, no comer con temor. Es mejor saber qué vamos a comer y llevar su monitoreo. Esto es lo que les quiero transmitir en cuanto a la dieta. Otra trampa que también igual, igual deben preguntarla con su nutriólogo es, por ejemplo, imaginemos se les antoja una rebanada de pizza. Ok, va, está bien, se la van a comer. Pero no es lo mismo comerse una rebanada de pizza a comerse una rebanada de pizza, pero antes verdura. Entonces, si ustedes consumen la verdura antes, la fibra de la verdura también ayuda a que esa glucosa que viene en la pizza no se absorba tan rápido. Y entonces, como lo que les decía, ese índice glucémico o esa parte que hace que la glucosa se suba tan rápido y que permanezca por más tiempo sea más lento. Recuerden que lo que hace mal a su bebé y lo que hace el daño a la placenta es esos picos de glucosa. Entonces, es lo que quisiera que se lleven a casa. Lo estoy tratando de decir de una forma más entendible, la forma que pueda ser como más entendible para todas, ¿no? Probablemente algunas personas lo entiendan como más fácilmente, para algunas personas no pueda ser tan fácil entender lo que es la glucosa y combustible y la insulina y este tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor necesitan una asesoría un poquito más a profundidad, pero para esto están sus médicos, está su nutriólogo, hay asesores de diabetes, entonces hay todo un personal de salud que tienen a su disposición para poder pues alcanzar esta meta y no vivir la diabetes con miedo, ¿no? Yo a mis pacientes les digo, la diabetes, o sea, deben aceptarla primero es aceptar que tienen diabetes, porque si no aceptan que tienen una enfermedad, entonces no hay forma de llevar un tratamiento. Porque para que podamos nosotros aceptar un tratamiento, primero debemos hacernos a la idea que tenemos una condición o una enfermedad. Entonces, como mamás, deben aceptar que tienen una diabetes, deben aceptar que eso puede llevarles problemas a sus bebés y también a ustedes a futuro. Y también deben analizar qué tanto quieren modificar ustedes su rutina, su vida, para pues también apoyar o ayudar a su bebé y que no vaya a tener alguna complicación posterior y también ustedes que no tengan alguna otra complicación posterior, ¿no? Entonces, estas son mis recomendaciones que yo les puedo dar. Otro tip que también puede ayudar y que a mí mi nutrióloga me dio cuando le decía es que yo tengo hambre, también gelatina sin azúcar. La gelatina sin azúcar a veces da saciedad. Entre más proteína consumamos, también nos da más saciedad. Entonces, la glucosa o los carbohidratos, lo que contiene mucha azúcar, lo que contiene carbohidratos, muchas veces eso hace que nosotros, incluso se sabe que eso secreta sustancias en nuestro cuerpo que hacen que queramos más y que no podamos detenernos. Y las proteínas dan más saciedad y como que detienen estas sustancias que hacen que queramos comer más, ¿no? Y otra de las cosas también, los alimentos que más nos gustan son los alimentos que no podemos detenernos. Entonces también a veces una dieta no siempre es todo lo que nos gusta. A veces en la dieta y tanto para la dieta cotidiana también a veces debemos comer cosas que no nos gustan del todo. O sea, no es que vivamos insatisfechos en los alimentos, pero también no se trata la vida de todo el tiempo estar vivir en placer. O sea, voy a tener el placer en el desayuno, en el placer en la colación, el placer en la comida, el placer en la otra colación, el placer en la cena. No, o sea, probablemente sí decimos, bueno, hoy voy a desayunar algo muy rico, pero bueno, vamos a controlarnos en las colaciones y en las comidas subsecuentes. O un día a la semana, bueno, hoy quiero consentirme en la cena, ¿no? Y ese día nos vamos a consentir en la cena, pero vamos a limitarnos un poquito con el placer de los otros alimentos, ¿no? Entonces, a veces hay que consumir alimentos, las pacientes dicen, es que está todo insípido, o sea, no me sabe rico. Bueno, pues a veces los alimentos, sí, o sea, sí deben saber ricos también, ¿verdad? Pero muchas veces cuando tenemos condiciones así, pues debemos adecuarnos a veces a alimentos que no son del todo placenteros y sobre todo porque esos alimentos placenteros
también no siempre son buenos, ¿no? Entonces, no todo lo que genera placer es bueno también. Y eso es algo que también es un mensaje que quisiera, pues también que se queden y sobre todo en esta parte de la alimentación, ¿no? Entonces, este tip, para que lo platiquen estos tips con sus nutriólogos y les adecúen una dieta. Y recuerden, no desayunar a las 12 del día y, y comer como pollitos, cada ratito, cada 3 horas, ¿va? Ahora pasamos al siguiente tratamiento que es con medicamentos. ¿Y cuál es el medicamento que generalmente utilizan los médicos? Pues bueno, es un medicamento como este, se llama metformina, que es un medicamento que en sus inicios pues no se conocía si era bueno, si no era bueno, no se tenían como tal estudios para saber si podía dañar al bebé, pero ¿qué creen? Muchas mujeres que tenían síndrome de ovario poliquístico, que se les daba ese tratamiento, pues lo seguían consumiendo, después se daban cuenta que estaban embarazadas o se embarazaban porque se resolvía el síndrome de ovario poliquístico, que bueno, ahorita ya cambió de nombre, que es el síndrome poliendocrino metabólico ovárico. Entonces ahora tomaban estos medicamentos, quedaban embarazadas y entonces vieron que pues no hacía nada al bebé, o sea, no pasaba nada, ¿no? Entonces, ahora actualmente se ha estudiado más la metformina y sobre todo en pacientes con diabetes y se ha visto que, pues, como tal, inocua no lo es, como ningún medicamento lo es, ¿verdad? Pero no es un medicamento que se haya descubierto que cause daños al bebé como tal. Entonces, sí es una buena estrategia de tratamiento, si sus doctores les dan este tratamiento, también es muy bueno que lo consuman y que lleven sus indicaciones. Ahora, es también muy importante que sepan que tiene efectos adversos. Y muchas pacientes me han tocado que les digo, vas a tomar tu metformina y resulta que cuando regresan conmigo la suspendieron. ¿Por qué? Porque se sentían mal. ¿Y cómo es que se sienten mal? Pues que empieza con dolor abdominal, que de repente tienen diarrea, que tienen estreñimiento, que tienen náuseas. Y pues esa es la situación por la cual generalmente la dejan. Entonces, la pauta para iniciar la metformina, yo les recomiendo es que inicien dosis bajitas. Por ejemplo, si su doctor les dice, vamos a tomar una metformina cada 24 horas. Ah, ok. Pregunten con su doctor si pueden empezar a tomar la mitad unas 2 semanas y después ya cuando se adapten, entonces ahora sí tomarla la completa, ¿no? O si van a empezar a tomar ya 2 tabletas, por ejemplo, entonces hay que empezar así, con la mitad, luego ya la tableta completa, luego tableta y media y luego ya las 2 tabletas. O sea, es como ir elevando la dosis. Pero ¿qué creen? Que existe también una metformina que le llamamos de liberación prolongada. ¿Qué significa esto? Que tiene una capa, la pastilla, que hace que cuando llega a nuestro estómago se va liberando poco a poco. Y entonces esta metformina de liberación prolongada eh, hace que no haya tanto efecto adverso o que no tengan tanto estos efectos adversos gastrointestinales, que son como los que más hacen que las pacientes dejen el tratamiento. Entonces, también pregunten con sus doctores si ustedes son candidatas a ese tratamiento de metformina de liberación prolongada. Entonces, ya sea metformina normal, metformina de liberación prolongada, pues son estrategias de cómo pues, debemos irlas iniciando, ¿no? Ahora, para las pacientes que ya se les dio tratamiento con dieta, ejercicio y metformina y que incluso no alcanzan las metas terapéuticas, que después vamos a hablar de eso, pues existe ya el tratamiento con insulina. Y para esto existen varios tipos de insulina, varias presentaciones, que esto ya va a ser de acuerdo a su endocrinólogo, a su obstetra, a su materno fetal, el régimen de insulina que van a estar utilizando o que les recomienden, y esto también depende mucho de las características pues de la enfermedad, de la paciente, de muchas otras condiciones, ¿no? También incluso a veces hasta de las características económicas, porque a veces hay insulinas que son mucho más caras que otras, ¿no? Entonces, algo que yo el día de hoy voy a explicar, y como ya les comenté, esto no sustituye una consulta médica y solamente es para que las personas que llevan este régimen de tratamiento lo puedan entender un poquito más. Quiero explicarles sobre cómo manejamos la insulina o cómo manejo la insulina cuando ocupo 2 tipos de insulina, ¿va? Entonces, utilizamos generalmente una insulina que le llamamos ultra rápida, otra insulina que le llamamos insulina rápida, otra insulina que le llamamos NPH y hay otra insulina que le llamamos de acción prolongada, perdón. Entonces, para iniciar con el tratamiento de insulina necesitamos varias cosas. Bueno, primero, como tal,
la insulina. Yo ahorita les voy a hablar sobre la insulina NPH y, perdón, la NPH y la insulina rápida, ¿va? Entonces, también tenemos la ultra rápida, que no traigo ahorita una muestra de insulina ultra rápida, pero también necesitamos las jeringas de insulina, que tenemos varias presentaciones de jeringas de insulina. Una que a mí se me hace muy fácil recomendarle a mis pacientes es esta, que es la de .5. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cada rayita de estas, tienen una rayita, es una unidad. Ujú. Y van hasta el 5 o al 50, que son 50 unidades. Y esto cambia en las otras jeringas que son de 100 unidades, que es un mililitro, o las jeringas que son de 30 unidades, ¿va? Entonces, de acuerdo a lo que a la jeringa que ustedes tengan, ahí a su doctor le tienen que preguntar o a su enfermera cuántas rayitas se tienen que poner. Les voy a explicar yo en este caso para que no confundirlas con la que tiene de 50 unidades, ¿va? Que es una rayita por unidad, ¿va? Ya que tenemos nuestra insulina, entonces debemos saber cómo la vamos a administrar. Necesitamos eso y necesitamos también nuestras torundas. Para administrar la insulina, como se administra generalmente, esta insulina se administra 30 minutos antes de los alimentos, o sea, 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes de la comida y 30 minutos antes de la cena, siempre que se utiliza la insulina de acción rápida. Cuando se utiliza la insulina de acción ultra rápida, entonces aquí son 5 minutos antes del desayuno, 5 minutos antes de la comida y 5 minutos antes de la cena. Entonces, por eso les digo que es tan importante los horarios, porque si tú desayunas a las 7 de la mañana, entonces ¿a qué horas te toca tu insulina? Bueno, a las 6:30 si utilizas la rápida, pero si utilizas la ultra rápida, te toca a las 6:55, porque a las 7 vas a desayunar, ¿verdad? Entonces, es tan importante saber qué tipo de insulina te vas a administrar para poder saber en qué horario te la vas a poner y sobre todo que no transgredas el horario, porque la insulina va a empezar a actuar. La insulina de acción rápida, más o menos la acción, o sea, el pico de acción empieza a ser como a los 30 minutos. Entonces, por eso, si tú no desayunas a los 30 minutos y ya te aplicaste tu insulina hace media hora y no has desayunado a los 30 minutos después de haberte aplicado, entonces vas a empezar con una hipoglucemia, o sea, se te va a empezar a bajar la glucosa. Entonces, por eso es importante que sepas que cuando te aplicas tu insulina empieza a contar el tiempo de que ya tienes que desayunar. Y es por eso que cuando estés cocinando o estés haciendo tus alimentos ya sepas más o menos que a qué hora ya deben de estar listos, ¿no? Para que no vaya a ser que pues estabas cocinando, te pusiste tu insulina y el alimento todavía no está y entonces ahora vas a empezar con una hipoglucemia, ¿va? Entonces ahora, para la aplicación de la insulina, pues bueno, ya una vez que tenemos nuestra jeringa de las de 5 unidades, vamos a utilizar estas dos insulinas, que son la insulina de acción rápida y la insulina NPH. ¿Cómo vamos a reconocer cada una? Porque la de acción rápida va a ser como muy cristalina y la de acción prolongada, esta la vamos a ver, perdón, la de la NPH, esta la vamos a ver como lechosita, ¿va? Entonces, cuando tenemos estos dos tipos de insulina, en el caso de la insulina NPH y de la rápida, sí podemos llegar a combinarlas. Esto lo deben preguntar siempre con su doctor, como se los comenté. Su médico es quien va a indicar si puede o no combinarse. No todas las insulinas pueden combinarse. Rápida y NPH se puede combinar, ultra rápida y NPH también se puede combinar. No todas, recuerden, se pueden combinar. Como les dije, primero vamos a utilizar la insulina cristalina. Abrimos nuestra insulina. Recuerden que la insulina siempre debe refrigerarse. Y también algo que es muy importante, que la insulina nunca debe darle el sol directo. El sol directo nunca. Y también otra de las cuestiones con la insulina es que nunca debe congelarse. Entonces hay que tener mucho cuidado de no meterla al congelador, no cerca del congelador, hay que tratarla de poner abajo para que la insulina no se les vaya a llegar a congelar, porque si se congela, entonces
ya no va a servir. También, si se les llega el sol directo, tampoco les va a servir. Y también la insulina no debe durar más de 28 días una vez que ya está abierta. Entonces, si aunque tenga una caducidad todavía, eh, o sea, que nos diga que todavía tiene caducidad, pero ya llevó más de 28 días abierta, entonces tampoco va a servir, ¿va? Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a servir primero la cristalina, la que es la de acción rápida, y después la lechosa, la NPH. Entonces, vamos a hacer un ejemplo como si tuviésemos que administrarnos 30 unidades de insulina, 20 unidades de NPH y 10 de rápida. Entonces, recuerden, primero vamos a administrarla, vamos a meter a nuestra jeringa la cristalina y después la NPH. Entonces, recuerden, 20 unidades de NPH, 10 de cristalina. Lo que vamos a hacer es, recordemos que son 20 unidades de NPH, por lo tanto, vamos a agarrar 20 unidades de aire. ¿Por qué de aire? Porque cuando nosotros tomamos el aire, lo vamos a administrar en nuestro frasco de insulina NPH, que es, acuérdense que es la lechosa. La vamos a poner aquí, le vamos a poner el aire y después vamos a tomar aire para ponerle a la insulina rápida. Recordemos que habíamos dicho que eran 10 unidades. Aquí está el número 10. Entonces tomamos nuestra frasquito, lo limpiamos con la torundita. Ya tenemos aquí las 10 unidades de aire. La vamos a administrar el aire. Este aire es porque cuando vamos a jalar la insulina no nos haga el vacío el frasco y entonces no nos haga burbujas. Ajá. Aquí lo tenemos. Ya tenemos aquí las 10 unidades de insulina cristalina, que es la de acción rápida. Y ahora tenemos la NPH, que dijimos que eran 20. Entonces vamos a tomar hasta que llegue el número 30, ¿va? Porque 10 más 20 son 30 unidades. Entonces aquí tenemos 30 unidades totales, 20 de NPH y 10 de acción rápida. Ahora, ¿cómo lo vamos a administrar? Aquí miren, hay de varios tipos de agujas, hay de varios tipos de jeringas, o sea, debemos saber que pues hay variedad, sobre todo que hay que ultra finas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la forma correcta de administrarlo, hay varias regiones para administrarlo. Siempre yo recomiendo, o sea, algo que se dice, donde está el gordito, ahí es. Entonces, un lugar muy fácil y muy cómodo para las pacientes es alrededor del ombliguito. Y siempre, yo recomiendo que nunca sea, bueno, no que nunca sea, sino que siempre cambiemos de lugar y hay que ir como dándole vuelta. Entonces, algo que les recomiendo es como en las manecillas del reloj alrededor del ombliguito. También puede ser en la parte del brazo, en la parte de atrás del brazo, puede ser en el muslo, en la parte de atrás del músculo, incluso puede ser en la pompa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que hacer un pliegue de la piel, o sea, hacemos como un pliegue así en la piel, o sea, no aquí, o sea, en el gordito, y vamos a introducir la jeringa no así recta, sino un poquito de lado, porque esta insulina se debe poner subcutánea. Una vez que la ponemos, ya vamos a inyectar, o sea, la vamos a presionar el émbolo, y entonces ya que la hayamos administrado, vamos a esperar un ratito para poder sacarla. No es la ponemos y la sacamos ya, no. Esperamos un momento, unos segundos, y la vamos sacando lentamente. Esto es para que no se vaya a fugar la insulina que ya administramos, ¿no? Entonces, ya que ponemos la insulina, pues ya que la administramos, tapamos nuestra jeringa y entonces ahora esto se desecha. Se recomienda que siempre se desechen estas jeringas porque se pierde la esterilidad de la aguja. También igual, en lo que estamos nosotros administrando, o sea, sirviendo la insulina en nuestra jeringa, no debemos tocar nunca la aguja, porque si tocamos la aguja podemos llevar bacterias y introducirlas en el sitio de aplicación. Entonces aquí puede haber incluso infecciones, puede haber enrojecimiento y todo este tipo de cosas. Si la insulina la aplicamos de forma correcta, no nos va a doler. Si la aplicamos de forma incorrecta, sí puede doler. Entonces, este es el tip para insulina de acción rápida y de NPH cuando la aplicamos en su conjunto. Y recuerden, cuando tenemos la insulina de acción rápida,
la administramos 30 minutos antes de los alimentos. Cuando administramos la insulina de acción ultra rápida, son 5 minutos antes de los alimentos. Porque recuerden que una vez que se administró ya la insulina, no lo olviden, tenemos un tiempo para empezar a alimentarnos, porque la rápida, aproximadamente 30 minutos, empieza ya a hacer el efecto. Y si no comemos en ese momento, se nos baja la glucosa. Y la ultra rápida, 5 minutos. Si en 5 minutos no comemos, entonces se baja la glucosa. Por eso cuando nos vamos a aplicar la insulina ultra rápida, ahí se recomienda que ya sea con el plato enfrente. O sea, no que estamos cocinando. No, o sea, plato enfrente, te administra tu insulina. Y entonces ahora sí, 5 minutos y a comer. Ahora, ya sabemos cómo los tipos de jeringa, el modo de aplicación y bueno, ahora vamos a algo que le llamamos monitoreo de glucosa y para esto vamos a necesitar algo como esto que le llamamos hoja de automonitoreo de glucosa y también necesitamos algo que le llamamos glucómetro. Y les presento pues el glucómetro. Para el glucómetro, pues bueno, tenemos el glucómetro que es el monitor de la glucosa y necesitamos las tiritas y pues como ven, hace un momento les mostré pues mi hoja de automonitoreo de glucosa. Para todos mis pacientes siempre llevan una hoja de automonitoreo de glucosa. Déjenme decirles que esta hoja de automonitoreo de glucosa, pues bueno, yo hice esta hoja, pero apenas hace unos días tuve una paciente que me llegó con una libreta donde viene el automonitoreo de glucosa y viene ahí glucosa preprandial, glucosa postprandial y hasta anotaciones que puede poner la paciente en dado caso de que consumió algo, de que se sintió de esta manera, que la glucosa le salió elevada porque consumió tal cosa. Entonces ahorita voy a explicarles un poquito más de qué es la hoja de automonitoreo de glucosa. Sus doctores generalmente les van a dar este tipo de hojas. Yo en esta hoja de automonitoreo de glucosa viene la forma en cómo vamos a hacer nuestro, bueno, como pues la explicación de cómo se hace la hoja de automonitoreo de glucosa. Voy a tratar de ponérselas en algún link para que la puedan descargar y también tengan acceso a esta hoja de automonitoreo de glucosa. Y me gusta mucho esta hoja porque aquí les digo cuánto deben de tener de glucosa o cuáles son nuestras metas. Justo en la parte de acá abajo les pongo siempre los horarios de los alimentos y aquí vienen las instrucciones de cómo van a hacer su monitoreo y también aquí viene la glucosa en ayuno y glucosa una hora post desayuno, glucosa precomida, glucosa post comida y así, ¿no? En cuanto al monitoreo de glucosa, siempre debe hacerse en ayuno, o sea, o antes del alimento y una hora después del alimento. Nosotros le llamamos preprandial y postprandial, que para que se entienda es antes del alimento y después del alimento. ¿Y cuándo lo vamos a medir? Antes del desayuno y una hora después del desayuno. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si a ustedes les toca desayunar a las 8 de la mañana, me dicen desayuno a las 8 de la mañana, ok, entonces te vas a checar justo cuando tienes el plato enfrente, ya que vas a desayunar a las 8 de la mañana, 5 minutos antes, tomas tu glucómetro, le pones tu tirita y entonces te vas a checar la glucosa y vas a monitorear y lo vas a anotar ahí en glucosa predesayuno, antes de las 8, unos 5 minutos antes. Ahora, a las 8 en punto vas a dar la primera cucharada del alimento, o sea, del desayuno, y en ese momento que das la primera cucharada vas a poner un cronómetro para que suene en una hora. A los 20 minutos de haber dado la primera cucharada, tú ya debes haber terminado tu alimento. ¿Por qué les digo a los 20 minutos? Porque muchas veces vamos a desayunar con las amigas y estamos ahí, el cafecito, y entonces estamos desayunando muy lento. Y cuando sentimos ya llevamos 30 minutos y nosotros todavía no nos hemos terminado la colación, bueno, el desayuno que nos tocaba. Entonces, no debe pasar esto. Nuestros alimentos, bueno, en su caso, como mamás con diabetes, deben durar los alimentos solamente 20 minutos. Entonces, inician a desayunar a las 8, terminan de desayunar, perdón, a las 8:20. Y a las 9 de la mañana, o sea, una hora después de la primera cucharada, en ese momento van a volver a checar su glucosa. Ahora, existen muchos tipos de glucómetros o de monitores de glucosa, muchas marcas, cada uno es diferente. De manera general, bueno, pues como lo tenemos, tenemos aquí un lancetero, una pluma, lancetera. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues para todo, tanto para aplicación de insulina como para uso del glucómetro, siempre acuérdense, lavado de manos.
y nos vamos a lavar bien nuestras manos y a secarlas bien. Una vez que hagamos eso, entonces vamos a tomar nuestro lancetero. En este caso, este lancetero trae una tapa donde vamos a introducir aquí las lancetas, ponemos la tapita y también los lanceteros, la mayoría tienen aquí como unos numeritos en la punta, donde estos numeritos nos van a indicar la profundidad que queremos que dé el piquete, la aguja, ¿no? También tiene una parte posterior donde nosotros vamos a activar, por así decirlo, la lanceta. Y después, bueno, ya una vez que tenemos la lanceta dentro, vamos a activarla con esta y vamos a hacer nuestro piquete o nuestra punción en el dedito, ¿no? ¿Dónde se recomienda? No se recomienda en la parte central del dedito, se recomienda lateral, ¿va? Puede ser cualquiera de los deditos, pero siempre lateral, nunca central, ¿va? Y se recomienda que siempre sea como en diferente dedito para que pues también no se nos haga pues pues una lesión o algo más o que se empiece a hacer dura la piel de ahí, ¿no? Entonces, de aquí no depende si tenemos un dedito gordito o algo, la profundidad más depende de la piel, si es una piel muy gruesa, ¿no? La profundidad que le vamos a dar. Una vez que ya lo activamos, entonces tiene un botón en el cual pues es el activador, ¿no? Ya ahora sí ya el como vamos a presionarlo, perdón, para que ya funcione, ¿no? Entonces se va a escuchar un sonido y ya una vez que tengamos nuestra gota, lo vamos a poner ya en nuestro glucómetro que previamente debe tener nuestra tirita. Cada glucómetro, les digo, sirve de forma diferente. Ya con la tirita vamos a poner nuestra gotita justo aquí. Y ya una vez que nos dan los números, entonces ahora sí lo vamos a anotar en nuestra hoja de automonitoreo de glucosa. Entonces, existen, como les digo, muchas marcas. Yo tengo una de preferencia porque, pues bueno, en un lugar donde estudié medicina materno-fetal se hizo por ahí un estudio donde eh, analizaron varios tipos de glucómetros y vieron también cuáles tenían como más variabilidad en cuanto a la glucosa. Bueno, hace mucho tiempo lo hicieron y pues por ahí encontraron algunos datos sugestivos de algunas marcas o de algunas marcas que pues tienen menos rango de error, por así decirlo. Pero miren, cualquier glucómetro pues es recomendado. Ahí ya esto va a lo que prefiera su doctor y también igual a sus posibilidades económicas, ¿no? Para que puedan monitorear su glucosa. Entonces, ya que tengamos pues la hoja de monitoreo de glucosa, recuerden, antes del desayuno, una hora después del desayuno, antes de la comida, una hora después de la comida y antes de la cena y una hora después de la cena. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Bueno, antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena deben de tener menos de 95 de glucosa. Después del desayuno, una hora después del desayuno, una hora después de la comida y una hora después de la cena, deben de tener menos de 140. Y si sus doctores les dicen que sean 2 horas o que se lo chequen 2 horas después de los alimentos, entonces tienen que tener menos de 120. Entonces recuerden, 95, 140 o 120, dependiendo sea previo a los alimentos, después de los alimentos, una hora o 2 horas después de los alimentos. En mis pacientes yo siempre les pido que sea una hora después de los alimentos, porque como recuerden, lo que hace mal es ese pico de glucosa que se genera después de haber comido. Entonces, ahí cuando lo tomamos una hora después del alimento podemos detectar ese pico grande de glucosa, ¿no? Y es lo que a mí me sirve para poder ajustarles el tratamiento, porque dependiendo de eso voy a ver cuánto le voy a poner, ya sea de insulina o cómo voy a modificar la metformina. O a veces también podemos saber qué está mal de la dieta, ¿no? Porque probablemente podemos darnos cuenta que a lo mejor las comidas son las que están un poquito más altas de carbohidratos o probablemente a lo mejor son las cenas o dependiendo, ¿no? O a veces las colaciones, nos podemos dar cuenta que las colaciones o se quedan cortas o van más allá y por eso salen glucosas como más elevadas, ¿no? Entonces esta hoja es muy importante. ¿Y por qué una hoja? Miren, muchas pacientes mías luego van conmigo y me dicen, doctor, es que las traigo en mi celular. De verdad que yo lo que he hecho es a veces decirles, bueno, sales a la sala de espera y la llenas la hoja, por favor,
porque yo la necesito ver en una hoja. Porque de acuerdo a cómo vemos esas glucosas, tanto previas a los alimentos y posteriores a los alimentos, es como vamos a hacer el ajuste del tratamiento. Si yo veo todo un desorden de que esta no sé si es del desayuno, o no sé si este es de la comida, o no sé si este es de la cena, de verdad que en la mente es difícil ordenar ese tipo de cosas y es más difícil poder ayudarte a poder dar un tratamiento adecuado. Porque si podemos saber dónde está el descontrol, si es previo al desayuno, o si el descontrol es previo a la comida, o si el descontrol es previo a la cena, o si el descontrol es posterior, ya sea al desayuno, a la comida o a la cena, entonces sabemos dónde vamos a ajustar el tratamiento o sabemos dónde pues comentarle al nutriólogo que haga ciertos ajustes, ¿no? Entonces, siempre es importante que cuando vayan a su consulta y si son diabéticas, a todas las consultas con su nutriólogo, con su endocrinólogo, con su materno fetal y con su ginecólogo obstetra, siempre deben llevar su hoja de monitoreo de glucosa. No debe olvidarse esa hoja. Por eso entonces es la importancia de la hoja de automonitoreo de glucosa, porque si nosotros llegamos a un control del 95% en el monitoreo, es cuando yo les digo que todos esos riesgos que podríamos ver en el bebé y en la mamá, incluso podríamos disminuirlos. Pero también es otra cosa muy importante que debo decirles. O sea, algo que me ha pasado a veces es que les digo, hay que ir a consulta con el nutriólogo y tienen la cita en un mes. No, la cita con el nutriólogo es ya mañana, porque recuerden que el tratamiento, la base del tratamiento es la dieta y el ejercicio. O sea, no vas a iniciar la dieta en un mes, necesitas la dieta ya, porque dependiendo de tu dieta también yo voy a estar ajustando tu insulina. La otra es que también muchos doctores a veces van y dicen, bueno, no sé si doctores o quien lo haga, que les dicen, te voy a dejar tu tratamiento y te veo en un mes. No, el tratamiento con insulina se vigila muy estrechamente. Por ejemplo, en algunos hospitales o algunos médicos, o sea, pueden, yo lo he hecho también, hospitalizar a un paciente para poder iniciarle la insulina. Sobre todo, ¿porque es tan importante la insulina hospitalizado el paciente? Porque, primero, no sabemos si el paciente sepa ponérsela. Y a veces no tienen acceso para ir con una enfermera o pagar a una enfermera para que se lo ponga, si son pacientes institucionales. Entonces, pues a veces hay que hospitalizarlas para que sepan cómo se cuida la insulina, cómo se administra la insulina y todo esto que estamos platicando para que lo aprendan en un hospital y también para que las vea nutrición y puedan saber qué llevar en la dieta, ¿no? Y la otra situación es de que la insulina se tiene que ajustar. Por ejemplo, la insulina de este tipo de insulina, las dos que estamos platicando, yo las hago la modificación prácticamente todos los días. O sea, mis pacientes, cuando tengo pacientes que les inicio la insulina, cuando apenas las voy iniciando, prácticamente les estoy pidiendo que me estén mandando la insulina todas las noches. Y todas las noches me están mandando cómo está su monitoreo de glucosa y yo les digo, ¿sabes qué? Hay que modificar la insulina, tal insulina la vas a modificar, hay que subir a una unidad en la noche o hay que subir a una unidad en la mañana o les voy diciendo qué insulina es la que van a estar modificando. Porque muchas veces dejamos insulina NPH y rápida en la mañana y NPH y rápida en la noche, pero al mediodía solamente dejamos la rápida. Entonces, este tipo de ajustes los va a hacer su doctor y los va a hacer o su endocrinólogo quien les lleve el tratamiento de la insulina, ¿no? También otra cosa, por ejemplo, las insulinas muchas veces van a ver esta insulina, la lechosita sobre todo, que está como más cristalina arriba y más lechosa abajo. La insulina no se agita así, no se debe agitar así, porque hace burbujas. La insulina cuando vemos eso, vamos a tomarla y la vamos a hacer así. Vamos a agitarla de esta manera lenta sin que se hagan burbujas. Esa es la otra también de la insulina. También existen plumas de insulina, también existen varias formas de administrar la insulina. De hecho, hasta hay bombas de insulina también, ¿no? También quiero decirles que no solamente existe el monitor de glucosa como este glucómetro para poder medir la glucosa capilar. También existe otros monitores que son una especie como de una monedita bueno, son del tamaño de una monedita, que son unos sensores que se aplican en el brazo. Y tienen la ventaja de que no vamos a estar picándonos con estas lancetas cada rato y que entonces nada más con pasar el celular cerca del sensor ya tenemos una medición de la glucosa. De estos sensores, he visto varias pacientes que utilizan estos sensores, sobre todo por la facilidad que se tiene de ya no estarse picando tanto, porque también estarse picando muchas veces es difícil. Em,
Estos monitores sirven mucho para pacientes también que utilizan insulina desde un principio, o sea, pacientes con diabetes pregestacional que todo el tiempo están utilizando insulina, o también a las pacientes que tienen la oportunidad y que pueden comprarlos porque son caros, pero bueno, a final de cuentas, en el paso del tiempo, pues ya no se hacen tan caros, ¿verdad? Porque también comprar todo el tiempo muchas lancetas y como se están picando, también pues es algo que también eleva mucho los costos, ¿no? Y la ventaja es que podemos estar monitorizando cada rato. Algo que les voy a decir, que aún teniendo este monitor, yo recomiendo que hagan siempre su hoja de monitoreo. Y si no la hacen la hoja de monitoreo, por lo menos sí checarse en los horarios que debe ser, previo a los alimentos y una hora después de los alimentos. Pero aquí con un pequeño, como por así decirlo, paréntesis. El monitor que se pone aquí en el brazo tiene aproximadamente entre 20 y 30 minutos de retraso a lo que tiene la glucosa capilar. Por ejemplo, si yo checo mi glucosa capilar ahorita, bueno, en esta hora, me checo y tengo, no sé, 150, y yo al mismo tiempo checo la glucosa que está en el sensor, no me va a salir en 150. ¿Por qué? Porque, como recuerdan, tiene un retraso de media hora. Prácticamente lo que me salga en el sensor es cómo estaba mi glucosa hace 20 minutos o hace media hora. Entonces, por eso cuando hacemos el monitoreo de glucosa con ese sensor, yo recomiendo que no se chequen la glucosa justo a la hora después de haber consumido el primer bocado del alimento, sino una hora 20 minutos, porque así podemos saber cómo estuvo a la hora después de haber consumido el alimento, ¿no? Una hora 20 minutos después de haber consumido el primer bocado, porque ya más o menos estamos viendo el tiempo de retraso que tiene este sensor para censar la glucosa capilar, porque los objetivos de tratamiento están diseñados para conocerlos con la glucosa capilar. Ah, en cuanto a lo de la insulina, súper importante que quede claro lo de la insulina, cómo se la van a aplicar. Miren, yo les voy a platicar un caso que tuve de una paciente que yo le dejé la insulina y pues me mandó un audio, me dice, porque yo le dije, mira, para que te apliques tu insulina, ve con una enfermera, ve con alguien que te aplique la insulina, que te enseñe cómo te la vas a aplicar y todo. Yo le expliqué más o menos cómo iba a ser, pero como en ese momento pues no tenía su insulina, pues no podíamos hacer esto que estamos haciendo aquí. Y le dije, mira, no te preocupes, ve con una enfermera, te va a enseñar, yo te voy a dar la receta, aquí te voy a poner cómo se va a ir aplicando y todo esto, ¿no? Entonces me manda un audio, doctor, es que cree que fui a tal lugar y entonces sacaron una jeringa de 3 mililitros, o sea, una jeringa grande. Y resulta que la llenaron completa de la insulina y entonces así me la aplicaron con una aguja grande, con esa jeringa grande y dice, y pues empecé a sentirme muy mal, dice, yo así no voy a poder aguantar tanto, dice, yo con esas cantidades no puedo, doctor, o sea, y entonces fue cuando le dije, a ver, ¿cómo es posible que te pusieron esa cantidad? O sea, de hecho llamé con ella y le dije, o sea, te pusieron esa cantidad, 3 mililitros, o sea, es demasiada la cantidad de insulina, o sea, también hay que ver con quién vamos, que de verdad sea una persona que sepa administrar la insulina o que sepa cómo se administra la insulina. Pero bueno, ya que ustedes que están viendo este video, ya no van a caer en eso, ¿no? En esos detalles con alguien que a lo mejor no sepa administrarlo. O sea, yo sé que esto no sustituye una asesoría de administración de insulina, pero por lo menos les da la idea de cómo van a estar administrándose su insulina. Otra de las cosas que me he encontrado en la consulta es que las pacientes llegan al consultorio y prácticamente llenan su hoja de registro de glucosa antes de pasar al consultorio y están ahí inventándose los datos, ¿no? De la glucosa. Y bueno, a final de cuentas, el daño no me lo hacen a mí, se lo hacen a su bebé. Y entonces yo algo que quiero decirles es que acepten su enfermedad, o sea, acepten la condición de la diabetes.
y hay que aprender a vivir con ella, convivir con ella, no le tengan miedo, no tengan miedo de vivir con diabetes gestacional o de tener diabetes gestacional. No va a pasar nada si ustedes se cuidan, si tienen una buena asesoría, si están con sus evaluaciones por medicina materno-fetal, con su obstetra, con su endocrinólogo, si están de la mano con su nutriólogo. Si al nutriólogo tienen que ir a ver cada semana, pues ni modo, cada semana vamos a tener que estar ajustando el tratamiento. Y si a su materno-fetal lo tienen que estar viendo, de hecho en la diabetes muchas veces, en la mayoría de las veces se recomienda estar viendo a la paciente cada 2 semanas para una hemodinamia fetal. Entonces, 2 o 3 semanas no tienen que faltar con su materno fetal para estar evaluando, pues, cómo está el crecimiento del bebé, ver cómo está los flujos sanguíneos dentro de su cuerpo, cómo está el líquido amniótico, todo este tipo de cosas. Y con su ginecólogo, pues, para ver cómo están las condiciones del embarazo, cómo está el ajuste de la insulina, porque muchas veces el ginecólogo es quien lleva este control de la glucosa y el tratamiento y estar revisando estas hojas. Y el endocrinólogo, si es que ustedes llevan el registro de glucosa o el manejo por un endocrinólogo, también tiene que estar haciendo el ajuste y pues ni modo, o sea, vamos a estar yendo muy seguido con estos especialistas o con estas personas que nos llevan la terapia, ¿no? Y el ejercicio, pues si tenemos un entrenador o alguien que nos haga, pues nos ayude a hacer el ejercicio, pues debemos ir de la mano. Entonces yo les recomiendo pues que no tengan miedo, no tengan miedo de tener diabetes gestacional o de diabetes gestacional. Simplemente hay que ocuparse y su bebé no le va a pasar nada si nosotros llevamos un adecuado tratamiento, si no dejamos de hacer nuestro monitoreo, si no dejamos de cuidarnos más que nada. Ahora, ya que tenemos nosotros nuestra hoja de monitoreo de glucosa, algo que yo les quiero platicar también es de qué hacer cuando tenemos algo que le llamamos hipoglucemia. En mi hoja de monitoreo de glucosa, que yo por ahí les voy a dejar el link de descarga, dice qué acciones debemos tener cuando la glucosa está por abajo de 70. Esto es una hipoglucemia. Y yo ahí recomiendo que debemos ingerir, bueno, si tenemos ya, nos toca, por ejemplo, nuestra colación o nos va a tocar cerquita ya nuestra comida, pues es adelantarla, ¿no? Y anotar en la hoja de monitoreo, hipoglucemia, adelante la comida, ¿no? O adelante la colación. Pero si no tenemos, si está lejos nuestra colación o nuestra comida, entonces aquí podemos tener estrategias. ¿Y qué es esto? 120 mililitros de refresco que sea no dietético, 120 mililitros de leche entera, o también puede ser 120 mililitros de jugo, que podemos decirlo cuánto de taza, más o menos es como media taza, o puede ser una cucharada de azúcar diluida en agua o de miel que podemos también diluir en agua y pues no las vamos a tomar. Y entonces vamos a estar checando la glucosa nuevamente con el glucómetro cada 15 minutos hasta que veamos que empieza a subir la glucosa, ¿va? Arriba de 70. Esa es la meta que nosotros necesitamos para pues salir de la hipoglucemia. Entonces, si nos pasa esto, yo recomiendo que cuando inicien, si alguien va a iniciar insulina, siempre les recomiendo que lleven en su bolsita un juguito de esos jugos que venden en las tiendas pequeñitos de a cuartito, para que cuando en algún momento les llega su chequeo de glucosa, pues entonces pues se van a tomar su juguito. Y otra de las situaciones que también quiero comentarles es que la dieta siempre tiene que ser en esos horarios, porque muchos pacientes me dicen, es que yo por mi trabajo no puedo, o porque a esa hora me traslado, o X cosa. Bueno, no. Se van a comprar una lonchera y entonces vamos a llevar nuestra comida al lugar pues donde estemos. Y si estamos nos tocó en el camión, nos tocó en el microbús, nos tocó en donde nos tuvo que tocar, o sea, a lo mejor en el tráfico, y pues nos estacionamos y comemos. Ahí tenemos así debemos de llevar, así de estricta es la dieta en el caso de la diabetes gestacional. Y ahora, un miedo que yo he visto que muchas pacientes tienen en cuanto a la diabetes ¿y me voy a quedar diabética? Bueno, la diabetes pregestacional ya sabemos que una vez que termina el embarazo, pues sí, pues van a continuar con la diabetes y hay que hacer un ajuste del tratamiento.
Pero en el caso de la diabetes gestacional, generalmente no terminan con diabetes. O sea, ya una vez que se acaba el embarazo, en ese momento, pues dejamos el tratamiento, ya no se da tratamiento. Dependiendo ya esto de los rangos y todo este tipo de cosas, generalmente se suspende el tratamiento y entonces a más o menos de entre 6 y 12 semanas volvemos a hacer un retamizaje de diabetes y ya sabemos si hay o no diabetes crónica y ya pues vamos a instaurar. Sin embargo, el hecho de que termine el embarazo y no finalicemos ya con diabetes, o sea, que ya no haya diabetes después de que haya terminado el embarazo, no significa que nos vamos a descuidar. Porque una paciente que ha tenido diabetes gestacional más o menos en 4 o 5 años, se sabe que un alto porcentaje de estas pacientes hacen diabetes. Entonces, súper importante seguirse cuidando, seguir con la dieta, seguir con el ejercicio. Y si ya se adecuaron a una dieta de una persona diabética en el embarazo, pues entonces va a ser más fácil que adecúen una dieta pues más balanceada en el transcurso de su vida. Entonces creo que ya si se acostumbraron a hacer ejercicios, se acostumbraron a llevar una dieta, a estar con un nutriólogo, pues creo que sería una buena opción para hacer estos cambios en la vida diaria o ya de por vida para que no vayan a padecer diabetes, porque imagínense, son mamás y van a tener un bebé pequeñito. Cuando su hijo tenga 5 años, ustedes ya con diabetes y después con todos los achaques de la diabetes, cuando su hijo tenga 10 o 15 años, ustedes ya van a estar pues en otras condiciones que, o sea, Dios no lo quiera, insuficiencia renal o alguna otra condición que pues sería pues también eh, pues no bueno que nuestros hijos nos vean pues en esas condiciones siendo niños tan jóvenes, ¿no? Y que todavía nosotros podemos dar mucho más para ellos y acompañarlos mucho más tiempo en su vida. Entonces, considero que la diabetes simplemente hay que aprender a vivir con ella y ganarle a la diabetes, porque no nos debe ganar a nosotros. Y para esto yo les puedo decir que se necesita demasiado fuerza de voluntad, demasiada disciplina, porque también es mucha disciplina que necesitamos para poder controlar la diabetes. Y sobre todo, si ven que sus monitores de glucosa, por más que comen y no llegan a las metas, pues mm, no se pongan tristes, o sea, no se pongan ansiosas tampoco. Simplemente es que probablemente necesitan más tratamiento y aquí quien va a hacer el ajuste, pues va a ser el médico, o sea, va a ser su endocrinólogo, su obstetra, su materno o su nutriólogo, quien va a hacer ajustes de las cosas, ¿no? Entonces, es importante saber que no es imposible y que los alimentos también podemos jugar con ellos y pues estar como eh, mediando cada uno de ellos para saber cómo los vamos a consumir sin tratar o sin limitarnos, ¿no? Entonces el mensaje que quiero dejarles para hoy en este tema de la diabetes es que no le teman a la diabetes, que aprendan a vivir con la diabetes y que no se preocupen por la diabetes, sino que se ocupen de la diabetes. Y para eso estamos nosotros, para apoyarlas en este manejo de la diabetes. Y que en cuanto a lo que más tememos de la diabetes, podemos incluso, pues no evitarlo, pero sí disminuir los riesgos si nosotros llevamos una diabetes más controlada. Porque algo que también es a veces doloroso para una mamá es ver cómo cuando ya nació el bebé, pues empieza con hipoglucemias y ahora hay que ponerle un catéter por el ombliguito y hay que ponerle una sonda para que esté comiendo y hay que estarlo picando después de cada toma de leche, porque también así como ustedes se pican con la hoja de monitoreo cada rato, pues también a los bebés una vez que toman leche también los pican cada toma de leche. Entonces, pues también creo que es algo que como mamás no quisieran ver en sus bebés, porque el riesgo también de hipoglucemia, o sea, de que se baje mucho el azúcar en el bebé una vez nacido, y el riesgo también de otras enfermedades en el bebé, también como que no puedan adaptarse bien al ambiente ya extrauterino, o sea, ya nacidos, o sea, que no puedan adaptarse ya a la vida de afuera del útero, que sus pulmones no se desarrollen bien, o sea, que no maduren bien, porque sí se van a desarrollar, pero no van a tener una adecuada maduración. Muchas veces estos bebés, aunque nacen de 39 semanas, a veces un pulmoncito pareciera de menos, y entonces pueden caer en algo
en problemas de dificultad respiratoria, que necesiten pasar a una terapia intensiva, incluso infecciones también tienen mayor riesgo de infecciones. Entonces, todo este tipo de cosas podemos nosotros disminuir esos riesgos si nosotros llevamos un adecuado tratamiento, un adecuado control, y recuerden, 95% del control en esa hoja de automonitoreo de glucosa. Entonces, quédense con esto. Y espero que esto que platiquemos pueda servirles. Recuerden que esto no sustituye una consulta con su nutriólogo, ni con su endocrinólogo, ni con su materno fetal, ni con su ginecólogo. Entonces, solamente son recomendaciones, porque yo sé que muchas tienen dudas. Cuando les dan el diagnóstico de diabetes no saben a dónde acudir y a quién más preguntarle. Pero espero que esto pueda resolverle las dudas que ustedes tengan, y si hay algunas otras dudas que yo pueda resolverle, escríbanlas para que yo pueda resolverles también, pues, en algún comentario. Entonces, las invito a dejar estos comentarios y poder pues interactuar en este diagnóstico que a veces puede ser sombrío durante el embarazo, por así decirlo, pero que no debe hacer que nuestro embarazo o que su embarazo lo vivan con tristeza o con ansiedad, sino sigan con su embarazo, felices con su embarazo, viviendo su embarazo al máximo y disfrutándolo al máximo y esperando lo mejor de su embarazo, pero pues con cuidados diferentes. Pues esto fue todo lo que preparé para ustedes. Espero que hayan entendido muy bien y que me haya sabido explicar adecuadamente. Probablemente algunos términos a lo mejor sean un poco complejos de entender, porque miren, la diabetes gestacional hasta para nosotros como médicos es difícil entenderla o comprenderla de forma fácil. Ahora, transmitir esta información a los pacientes también es complejo, porque es tratar de sintetizar algo que en realidad es muy complejo, porque la diabetes es muy compleja, la diabetes gestacional es muy compleja, el tratamiento es muy complejo. Entonces creo que sintetizarlo o tratar de hacerlo a un nivel que los pacientes puedan entenderlo, porque muchas veces vamos al doctor y les dicen tienes diabetes, y te vas al nutriólogo y vas a hacer esto, y te hablan de carbohidratos y de proteínas y dicen de porciones y te dicen de tantos gramos, y son cosas que a veces no entendemos, y son cosas que es difícil que los vayas a entender cuando en tu cabeza te acaban de decir que tienes diabetes gestacional y que estás pensando lo peor para ti y para tu bebé. Entonces, una vez que te hayan dado ese diagnóstico de diabetes, vente aquí, a este lugar, a este video, vuelve a repetirlo, repítelo una y otra vez, regrésale al lugar donde consideres que está el punto que necesitas escuchar. Y si hay algo más que podamos profundizar, dímelo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.